y la idea es hablar de calidad, productividad y competitividad. Decía que es un tema muy extenso porque cada uno de los elementos tiene muchos, digamos, aristas y elementos para tener en cuenta. Entonces, al principio yo me planteo, digamos, algunas ideas. Y la primera, uno dice, existe una relación de causalidad entre calidad, productividad y competitividad. Y la respuesta es sí, aunque la competitividad depende de muchísimos factores, la productividad también depende de muchísimos factores, hay una relación entre ellas. La calidad bien implementada permite que la organización alcance buenos niveles de productividad. Y la productividad también, si la maneja bien, es uno de los elementos que le va a permitir a la organización ser más competitiva. También hay otro elemento que hay que tener en cuenta, es que la calidad dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición sine qua non. En otras palabras, ya sin calidad yo no tengo ninguna posibilidad de competir en el mercado. Inicialmente, por ejemplo, la calidad era muy costosa porque la calidad se enfocaba en el producto y actualmente los desarrollos de la calidad llevan a no concentrarse solamente en el producto, sino en el proceso y en toda la organización. Entonces, si una organización tiene un sistema de gestión total de calidad, esta calidad puede ser mucho menos costosa porque le va a evitar reprocesos y retrabajos. Pero hay una que me encanta mucho hacer énfasis, es que la calidad en el servicio puede ser más costosa. ¿Y por qué me planteo esto? Porque muchas de las políticas gubernamentales, en el caso, por ejemplo, de la salud y la educación, han llevado a que se pretenda que un servicio de salud y un servicio de educación, como dos ejemplos bien importantes, sean menos costosos. Y me explico. Si usted quiere tener una atención de alta calidad en salud, usted requiere, primero, más médicos especialistas, que además son más costosos. Se requieren sistemas de diagnóstico y tecnologías que son más costosas para lograr un diagnóstico adecuado de su enfermedad. Y en ese sentido, hace que ese servicio tenga mayores costos y además, también, desafortunadamente, hay una diferencia con los medicamentos. Hay una diferencia importante con los medicamentos, con la calidad de los medicamentos. Entonces, cuando se lleva, y en la educación es una situación similar. Si yo quiero una educación de calidad, necesito unos mayores niveles de formación de los docentes, unas mejores instalaciones, necesito cada vez, digamos, hasta un servicio más personalizado. Y la característica fundamental que la hace más costosa es que yo no la puedo estandarizar. Yo, en algunos tipos de servicios, yo puedo lograr algunos niveles de estandarización, pero a nivel de la salud, cada paciente es un caso. Y en la educación es una situación más o menos similar. Otro elemento que es importante tener en cuenta, que además tiene que ver con el nombre de la conferencia, tiene que ver con la productividad. Tenemos que pasar de una productividad simple a una productividad compleja. Me explico. Cada vez los desarrollos van a que yo no produzco grandes volúmenes, sino que yo produzco los volúmenes que el mercado demande y con el valor agregado que el mercado demanda. En otras palabras, yo tengo que asignar mis recursos a los productos que me dan mayor rentabilidad cuando estamos en el mercado. Y otro elemento importante es ¿compiten las naciones o compiten las empresas? Compiten las empresas. Pero ahí viene un elemento más importante aún, que es el de la competitividad sistémica.
Las empresas, en la medida que estén en un entorno que les sea favorable, le va a ser más, digamos, difícil o más fácil competir. Si en el entorno meso, meta y macro es más favorable, las empresas tienen posibilidades de desarrollar su competitividad. Ahora hay que tener en cuenta que la filosofía de la calidad total, precisamente para que sea menos costosa, hay que tener en cuenta una concepción en términos de la mejora continua. Una mejora continua que es, digamos, el pilar de los sistemas de calidad. Siempre es posible hacer las cosas de mejor manera, pero para que esto se logre, se necesita la participación de todos los miembros de la organización. Y la calidad tiene dos conceptos muy importantes. La satisfacción del cliente externo. Si nosotros no satisfacemos las necesidades y expectativas del cliente externo, pues nuestros bienes o servicios nunca van a ser comprados. Pero para que haya una adecuada satisfacción de ese cliente externo, yo tengo que tener una satisfacción del cliente interno. Eso exige también una concepción acerca de el manejo del recurso humano más como un gran potencial, no como un costo. De la satisfacción de las expectativas del cliente, con mayor razón, tiene que haber una permanente satisfacción de estas expectativas porque además los desarrollos tecnológicos hacen que los clientes cada vez sean más exigentes, sean más conocedores, pero además de que los clientes son más exigentes, son más conocedores, cada vez hay más empresas que están ofreciendo productos que le están satisfaciendo esas necesidades a los clientes. Aquí hay un ejemplo muy claro y uno lo ve con los celulares. La competencia permanente entre los productores de celulares por estarle dando más satisfacción al cliente es la regla de todos los días. El otro asunto de la calidad, que además no es un tema de reciente desarrollo, es un tema que ya lleva unas buenas décadas desde que los japoneses empezaron a dar, digamos, los pasos más importantes. Ya no podemos hablar simplemente de hacer las cosas bien, sino mantener un nivel adecuado de calidad. Y aquí viene un punto que es muy interesante con relación al nivel adecuado de calidad. Entonces uno diría, para todas las personas, los productos tienen la misma percepción de calidad. No. Aquí hay otra cosa que es muy interesante y es la calidad real es como la percibe el cliente. Y ese cliente, dependiendo de sus experiencias, de sus expectativas, de sus conocimientos, va a considerar que un producto es de buena calidad o no. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál tiene que ser la regla para la organización para satisfacer adecuadamente la calidad cuando puede haber gente muy exigente y gente no tan exigente? Entonces hay un nivel mínimo de calidad que tiene que ver también con las características como hemos diseñado el producto o servicio. Tiene que haber una conformidad con relación a las expectativas que cumpla con esas exigencias que tienen los clientes. Y también hay que entender que hay muchas definiciones de calidad y el uso que se le dé a cada una de ellas depende del área en que se esté trabajando. Entonces, como podemos ver, la calidad es una concepción, digamos, tanto amplia. Ahora, ya se los había planteado, antes se creía que la calidad era muy costosa y era por lo que yo les planteaba, porque estaba enfocada más en el producto que en el proceso. Cuando yo logro trabajar en calidad en toda la organización, los costos de las empresas disminuyen.
y vamos a tener una mayor ganancia. Y por eso vamos al concepto de calidad total. Y la idea es que es una presentación, digamos, dirigida a estudiantes, empleados y personas en general que deseen conocer cómo son los planteamientos de la calidad. Entonces, miremos un poquito los glosarios de términos de la calidad. Cuando en la diferencia, en muchas de las literaturas encontramos el término TQM, que es la gerencia de calidad total, y aquí es una estrategia de la administración orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos de las organizaciones, con el concepto claro de mejorar permanentemente en todo lo que podemos hacer. Uno de los elementos fundamentales de la calidad, y por ejemplo la calidad Six Sigma, el cero de defectos, en el fondo nos está planteando es que siempre debemos buscar la calidad y no caer en la trampa de aceptar defectos, porque cuando empezamos a aceptar defectos, se nos va demejorando el sistema. Y la calidad se define como total porque exige la implicación de todos los miembros de la organización y todos los aspectos relacionados de la organización. Hay un autor de nombre Mahon que decía que solo hombres de calidad pueden prestar y producir servicios y bienes de calidad. Recuerden el planteamiento inicial, el cliente interno tiene que estar satisfecho para ser capaz de satisfacer las necesidades del cliente externo. Ahora, y aquí viene otro concepto de calidad que es muy interesante, que es cumplir o exceder las expectativas del cliente al menor tiempo posible y al precio que esté disponible a pagar. Entonces, aquí vienen, digamos, los elementos que yo les planteaba en cuanto a la percepción de calidad. No todo el mundo percibe la calidad de la misma manera y no todo el mundo está dispuesto a pagar por la calidad el mismo valor. Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: la gerencia. El cuerpo directivo está totalmente comprometido. Este elemento es fundamental y es clave en la implementación de cualquier proceso de calidad, en el mantenimiento de cualquier proceso de calidad. Por eso en los sistemas de calidad, en las normas ISO, el compromiso de la dirección es tal que éste hace parte del comité que dirige la calidad. No es delegable, porque la gerencia es la que tiene a sus manos todos los recursos y las posibilidades para que la calidad sea un elemento fundamental dentro de la organización. Ahora, cuando hablamos de la calidad es que los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos exactamente. Yo parto de las necesidades y expectativas del cliente para satisfacer esas necesidades y expectativas de la manera como él lo exige. Y es total porque todo miembro de la organización está involucrado, incluido el cliente y el proveedor cuando esto sea posible. No todos los clientes tienen las mismas características. Nosotros podemos tener el cliente final, el consumidor final, como podemos tener consumidores institucionales. Me explico. Una empresa que produce rines es un proveedor puede ser proveedor de un cliente final cuando lo compra en un almacén, o puede ser proveedor directamente de un fabricante de automóviles. Y ese fabricante de automóviles tiene unas exigencias muy claras y muy precisas acerca de los requerimientos de calidad que requiere su RIN. Porque además, cuando yo incorporo a mi producto el producto fabricado por otro, este hace parte integral de mi producto. Si ese automóvil, sin importar la marca que sea, se llega a reventar el rin, el cliente inmediatamente va a asociar el problema del rin con la marca del automóvil, no con el proveedor del rin.
El otro elemento es producto, que es ejecución, confiabilidad, cumplimiento, durabilidad y la percepción de calidad que uno tenga de ese producto. Con el servicio, hablamos es de tiempo de respuesta, de competencia, de cortesía, de credibilidad, de comunicación, de seguridad, de conocimiento del cliente. Y cuando hablamos de proceso, es una parte del sistema que tiene un principio y tiene un fin. Al interrelacionarse entre sí, forman el sistema. Es decir, otra de las características de la gestión moderna es que todos los procesos tienen que estar entrelazados. Ahora, la calidad total se utiliza para lograr ser competitivo, porque en estrategia de operaciones de una organización, en estrategias de producción, uno de los componentes fundamentales es la calidad, el costo, la flexibilidad, el tiempo de entrega, el servicio, la confiabilidad. Pero cuando nosotros estamos hablando de una organización que tiene una gestión total de calidad, pues la calidad es el eje y puede ser el eje fundamental para que los otros elementos de esa estrategia de producción se den sin problema. Si yo tengo calidad en todo el proceso, como ya lo hemos planteado, puedo mejorar mis costos, porque voy a evitar reprocesos, voy a evitar retrabajo, voy a evitar tener que volver a hacer el producto y tener pérdidas. Si yo tengo un proceso de calidad, mi situación, por ejemplo, de entregas es muy confiable. Si tengo un proceso de calidad, también la flexibilidad para hacer cambios dentro del proceso se hace mucho más fácil. Ahora, ya el otro elemento que viene a ser muy importante, y ya lo hemos dicho, para satisfacer tanto el cliente interno como externo, lograr la participación individual o responsabilidad, nivel de compromiso del empleado para aportar al bienestar de la organización. Y aquí también hay un elemento que es muy importante tener en cuenta, y es la necesidad de una cultura de calidad dentro de las organizaciones. Cuando yo me refiero a la cultura de calidad, es un planteamiento que puede ser para algunos elementos controversial, pero para construir hábitos de calidad, nosotros tenemos que construir una cultura de calidad al interior de la organización que muchísimas veces va en contravía con las visiones culturales que se tienen en los países y en particular en el nuestro. Por ejemplo, la calidad exige el compromiso y la participación, pero sobre todo en el trabajo en equipo, que entra en contraposición con la cultura normal en nuestro medio, que es el individualismo. Otro elemento, por ejemplo, que puede atentar mucho contra la calidad es que, por ejemplo, en el Japón y en Oriente, la filosofía Zen se basa más en la responsabilidad personal que en el castigo que uno pueda recibir. La formación nuestra, que es de origen judeocristiana, se basa más en el castigo que en la responsabilidad. Entonces, dentro de la organización es necesario hacer esfuerzos importantes para hacer entender que el bienestar del individuo también puede ser el bienestar de la organización. El otro asunto también es que los procesos nos ayudan a, digamos, a simplificar tareas y hacerlas, digamos, más fluidas. Y nos permiten otro elemento que es muy importante para evitar precisamente los efectos de la mecanización en el trabajo, es lograr la rotación. Porque la idea en los procesos de calidad es que el trabajador sea polivalente, que sea capaz de conocer no solamente una parte del proceso, sino o todo el proceso o una gran parte del proceso. Y eso logra que haya una mejor satisfacción en el trabajo, que haya, digamos,
una menor alienación del trabajador cuando tiene que hacer tareas rutinarias permanentes. También, ¿qué va a permitir? El fortalecimiento del puesto. Añadirle otras tareas al puesto que lo hará mucho más complejo y diverso. Entonces, por ejemplo, dentro de los sistemas de calidad existe el mantenimiento predictivo total. Y en este mantenimiento predictivo total involucra para hacerle algunos mantenimientos a la máquina cuando ella está en movimiento o cuando la máquina está o cuando la máquina está quieta. Y al hacerle partícipe, por ejemplo, en los sistemas de calidad que desafortunadamente en nuestro medio no se logró, fueron los círculos de calidad, donde había una participación activa de los trabajadores y de los operarios para mejorar, para proponer soluciones y participar efectivamente en el mejoramiento continuo de procesos, de productos y de la satisfacción de las expectativas del cliente. Este fortalecimiento del puesto, al añadirle otras tareas, logra un enriquecimiento del puesto, un fortalecimiento del trabajo para que él tome decisiones, planifique, evalúe y trabaje en equipo. Y otra más importante, que es el trabajo también dentro de ese compromiso de la gente. Tiene que haber una clara relación con las metas de la organización y que él conozca cuáles son las necesidades del cliente que él está satisfaciendo. Entonces, miremos algunas definiciones de calidad. ¿Cuál es el concepto del diccionario? Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Entonces, aquí va un punto que es muy importante en los términos del conocimiento del cliente que hablábamos ahora. Ese cliente va a comparar nuestro producto con el producto de la competencia. Y con esa comparación va a decir, bueno, este es igual, o este es mejor, o este es peor. Y si adicionalmente, por ejemplo, le estamos dando un valor adicional, él dice, este es mucho mejor que todos los que hay y estoy dispuesto a pagar por lo que me están ofreciendo. Entonces, aquí la calidad está medida en términos de la satisfacción del cliente. Si el cliente no está satisfecho, tenemos problemas de calidad. Y aquí vienen como el planteamiento de las condiciones necesarias y las suficientes. En concepto extendido, la calidad es la suma de los valores agregados que se incorporan al producto y o servicio a lo largo de un proceso y que los clientes extraen de ellos, es decir, el valor final a través del cual los mismos satisfacen sus necesidades. Entonces, aquí viene, por ejemplo, un elemento muy importante en el conocimiento de las expectativas del cliente cuando nosotros elaboramos productos o servicios. Y aquí entra un elemento muy importante que son las innovaciones y los conocimientos que tenga la empresa. ¿Me explico? Muchas de los desarrollos tecnológicos que nosotros tenemos ahora y los vemos como si fueran normales, una época en que para nosotros ni siquiera eran imaginables. Pensar, por ejemplo, que los desarrollos de la telefonía, de los celulares, fueran a acabar con la industria, por ejemplo, de la fotografía y relegarla a un campo casi que solamente para, digamos, profesionales y expertos, no era imaginable porque, y no nos imaginábamos que un celular terminaría convirtiéndose en una pequeña oficina que llevábamos para arriba y para abajo. El otro elemento son las especificaciones de la calidad de diseño.
que es el valor inherente del producto en el mercado. Si nosotros tenemos un producto bien diseñado, y ya dijimos, el cliente va a tener la oportunidad de comparar mi producto con los demás, le va a dar un valor. ¿O no? El apego a la calidad. Como diseñamos, tenemos que entregar el producto. Si nosotros le prometemos a un cliente un automóvil que es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 3 segundos, el diseño tiene que permitir que en 3 segundos ese carro alcance los 100 kilómetros por hora. Y este elemento que es muy importante cuando hablamos de que la calidad es menos costosa, la calidad de origen. Las personas aseguran que se cumplan las especificaciones. Y es que el proceso está diseñado de tal manera que cada uno de los elementos que participan en la formación del producto o del bien o del servicio están cumpliendo los requerimientos de calidad. Y aquí, por ejemplo, sirve para clarificar un ejemplo que es extremo. La fabricación, por ejemplo, de baterías alcalinas. Si yo no estoy controlando durante todo el proceso las especificaciones para que al final, digamos, esa batería tenga 9 voltios, y si yo no estoy haciendo la calidad en el origen, cuando nosotros testeemos esas baterías, al final del proceso, ¿qué puede ocurrir? Que ese producto no cumpla las especificaciones, se pierda totalmente y nos va a incrementar los costos. Y debe cumplir con las dimensiones de la calidad, que son estas. El desempeño. Un producto de calidad tiene unas características del producto o servicio primario. Y es cómo esperamos que el producto se desempeñe. Volvemos al caso del automóvil. Si yo compro un automóvil con tracción en las 4 ruedas, espero que esa tracción en las 4 ruedas funcione y sea capaz de sacarme, y como dice la publicidad del producto, puedo ir por cualquier terreno y no tengo problemas. El otro son las características, que pueden ser toques adicionales o características secundarias que le vamos imponiendo. Y volvemos al mismo ejemplo de los automóviles. Cada vez estas características que se le incluyen en los automóviles son, digamos, son cada vez más incrementales. Antes, un automóvil con que cumpliera con los requisitos, digamos, legales, los airbag, el cumplimiento de algunas cosas que se volvieron normales en un automóvil, por ejemplo, el bloqueo automático, los vidrios eléctricos. En la medida que hay desarrollos tecnológicos, a los automóviles se van incorporando una serie de elementos, de sensores, de la cámara para retroceso, de juegos, de dotaciones al interior del automóvil, dependiendo de la sofisticación que quiera el cliente. El otro elemento que es fundamental en muchos productos y que puede ser más que inclusive las características es la confiabilidad, que es la consistencia del desempeño a lo largo del tiempo, la probabilidad de fallar. Volvemos al asunto del automóvil. Si yo al automóvil le hago mantenimiento normal, si yo al automóvil lo mantengo en las condiciones, digamos, normales que se plantean, yo espero que cuando salga con él a la calle o a la carretera, en este caso, cuando la pandemia nos deje viajar libremente por el país de nuevo, yo espero que ese automóvil funcione. Yo recuerdo hace unos años cuando en el mercado nacional solamente
existían modelos muy básicos de automóvil, en el caso, por ejemplo, del Renault 4, el Mazda 323, la gente se aterraba que porque un Renault 4 fuera capaz de ir hasta la costa. Porque esa es una característica de los productos confiables, que le permitan llegar y la probabilidad de falla sea mínima. Otro elemento que en las dimensiones de la calidad que se contraponen, digamos, con muchas creencias, digamos, que se han vuelto populares, es que los productos de antes eran mucho más durables y más finos que los de ahora. Y si nosotros vamos al mismo ejemplo del automóvil, vamos a encontrar una cosa que es muy interesante. Y es que el desarrollo de nuevos materiales ha hecho que los automóviles sean más livianos, tengan un mejor desempeño y se ha garantizado, digamos, la seguridad por la vía de otros elementos muy importantes como son los airbags. ¿Qué ocurría, por ejemplo, con el automóvil de antes? Una persona se accidentaba, como era el elemento más débil dentro del automóvil, toda la fuerza del impacto lo afectaba y tranquilamente uno podía encontrar ese automóvil en perfecto estado y el conductor muerto. Y así ocurrió en el caso particular, por ejemplo, de jeeps como Land Rover, que desafortunadamente en Manizales hubo una muerte trágica así en ese sentido después de un accidente. El otro asunto es la utilidad y la facilidad de reparar. Siempre que compramos un producto, siempre estamos, y en la medida, por ejemplo, de que este sea más costoso, nosotros no solamente estamos pensando que la vida útil debe ser mayor, sino que además, si ese producto llega a fallar por alguna razón, sea posible repararlo. Y estos tres elementos de respuesta, estética y reputación tienen que ver con las características del servicio que le presta la organización. Y aquí viene un elemento que es muy importante también dentro de la concepción de calidad. Todo producto tiene un servicio asociado. ¿Por qué razón? Porque existe un elemento fundamental que es el servicio postventa, que es la capacidad de respuesta que tenga esa interacción humana con la rapidez, cortesía y competencia para resolverme los problemas que se presenten. Nosotros nos acostumbramos a una serie de productos y de bienes que sin ellos nos empezamos a sentir minusválidos. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos ofrecen una garantía, si el producto no tiene la suficiente calidad y tiene que dar la garantía antes de la fecha de vencimiento de esa garantía, ¿uno qué espera? Que la respuesta sea rápida, cortés y me resuelvan el problema como yo espero y lo hagan porque yo empiezo a depender mucho de ese producto. El otro elemento tiene que ver con características sensoriales, sonido, tacto, aspecto, no solamente del producto, sino del sitio donde a nosotros nos atienden, en la forma como nos atienden. Es muy claro, por ejemplo, que la presentación del sitio donde se venden los productos también está asociada, digamos inconscientemente, a la calidad y al costo de lo que nosotros estamos comprando. Y el otro elemento que tiene que ver con la marca es la reputación, que es el desempeño pasado y otros intangibles, la calidad percibida. Entonces esto aquí me lleva a mí una cosa que es muy importante, y es que si no hay un proceso permanente de mejora continua, de garantizar las especificaciones del producto, una marca puede ser perder credibilidad, digamos, en un cliente o en varios clientes precisamente porque no cumplan
con esos requerimientos. Es, por ejemplo, cuando uno compra un producto basado en la marca y ese producto falla. Falla, digamos, antes de que se cumpla la garantía, que ahí puede haber alguna posibilidad de mantener la relación, pero cuando los productos fallan, inmediatamente pierde la garantía, da una sensación que no es la más adecuada. Entonces, vamos a la calidad total, que es alcanzar un desempeño de la más alta calidad en todo lo que se hace en una organización, no solo en el producto que se entrega al cliente. Y este Total Quality Management es el enfoque blando más duro. Es no solo, es decir, inclusive es más importante el enfoque blando que el duro. No es un asunto solamente de tecnología, es un asunto donde las personas, como lo estábamos planteando ahora, con el involucramiento, están pendientes de las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, para lograr esto, ¿qué se necesita? Yo ya lo había planteado, digamos, en las ideas iniciales, un cambio cultural en la empresa. Y aquí viene una discusión que es interesante en muchísimas organizaciones, y es que muchas organizaciones no se plantean cultura organizacional de manera explícita. Muchas organizaciones se plantean la organización, la cultura de la organización, simplemente como la sumatoria de sus miembros. Y una de las características, que ya se las planteaba, de los sistemas de calidad, es que requerimos dejar el individualismo, aceptar la responsabilidad, comprometernos, participar para lograr la calidad. Es necesario un planteamiento de un proyecto de empresa que tenga arraigado la gestión de calidad, y aquí hay una cosa que es muy importante. Inicialmente yo le planteaba la participación del cuerpo directivo. En la calidad, por ejemplo, nunca se ha recomendado implementar los procesos de calidad con una cantidad de eslogan, porque esos eslogan se pueden volver en contra de la implementación del sistema de calidad. Organizaciones, por ejemplo, que dicen aquí se trabaja con calidad, aquí somos puntuales. Cuando por alguna razón un directivo no es puntual, cuando por alguna razón alguien del sistema de calidad no es puntual, entonces los operarios y los obreros colocaban debajo del eslogan la frase criticando precisamente la actitud del personal. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que yo puedo tener controles de calidad, pero también hay una cosa que es muy importante, que son las certificaciones de calidad. Las certificaciones ISO, las buenas prácticas de manufactura, etcétera. Todas esas certificaciones de calidad que para mí cada vez se van volviendo más importantes. En la organización, los controles de calidad no se limitan ahí. También, cada vez en la medida, por ejemplo, que la Internet, que el conocimiento externo de la organización, donde, por ejemplo, actualmente el cambio climático, que además fue una jugada para minimizarle el impacto. En vez de hablar de calentamiento global, lo cambiaron por una más moderada de cambio climático. Hay cada vez mayor conciencia en todas partes del mundo, mayor conciencia de los clientes de cómo se fabrican los productos, no solamente en términos de esa dimensión de calidad que nosotros tenemos, sino en términos de cumplimiento de las normas ambientales, como la ISO 14000, o las normas que tienen que ver con la seguridad en el trabajo para ese cliente interno, con la 18000, o con la responsabilidad social empresarial de la ISO 26000. Y esto también lleva a que la organización tenga que empezar a plantear todo un sistema integrado de las normas de calidad, de todas las normas ISO. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo?
Pues hombre, mejorar la satisfacción del cliente. Si nosotros estamos pendientes de las necesidades y sus expectativas, pues los vamos a satisfacer. Este que es muy importante, que es mejorar continuamente los procesos relacionados con la calidad. Cuando se planteó la primera norma ISO 9000, en 1994, no tenía tanto énfasis cuando se hace la primera reforma de la norma ISO. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente muchísimas organizaciones creyeron que con la certificación era suficiente. Yo me certificaba en la norma y listo. Y nunca entendieron que simplemente la norma es un paso para lograr la mejora continua dentro de la organización. Y el planteamiento que yo les hacía ahora, de los 0 defectos. Si yo me convenzo de que soy capaz de mejorar cada vez somos mejores y nos alejamos más de los errores porque estamos en esa mejora continua, porque los sistemas de calidad nos permiten auditar permanentemente y buscar las mejoras. Ahora, los otros beneficios y los adicionales es que nosotros reducimos los rechazos, los reprocesos y las incidencias en la producción o en la prestación del servicio, que son muy costosos. Y esto todo, como consecuencia, nos trae un aumento de la productividad. Si nosotros estamos mejorando permanentemente y desafortunadamente nosotros tenemos unos problemas en producción, pero utilizamos las técnicas del Kaizen, de la mejora continua, atacamos los problemas fundamentales, vamos a evitar que esos problemas se repitan. Y aquí hay una cosa que es muy importante, en el caso particular del servicio. Debido a la dificultad que yo les decía inicialmente, de estandarizar servicios, pues cuando yo soy capaz, en el caso de los servicios, digamos, que están muy relacionados, que tienen un porcentaje importante, por ejemplo, de tangibles, yo debo utilizar las técnicas de la servucción para mejorar y evitar, digamos, los problemas en la prestación del servicio. ¿Cómo reducimos costos? Evitando las acciones correctivas que cuestan tiempo y dinero. Los retrabajos también cuestan dinero, el desperdicio. Racionalizamos el espacio. Tenemos menores costos financieros porque reducimos el stock. No hay devoluciones. No tenemos que estar resolviendo quejas. Y este que es muy importante, que hace parte de la gestión total de calidad, que es el mantenimiento predictivo total. Yo evito las averías de máquinas. Que esto es costoso. Imagínense que yo tengo programado un lote de producción y tiene una entrega estipulada y tenemos que cumplirla. Si se nos averían las máquinas, posiblemente nos tocaría utilizar tiempo extra, horas extras para resolver ese problema, incrementando los costos. También, ¿qué mejoras hacen en el clima del trabajo? Genera el compromiso y la motivación. Y aquí, por ejemplo, que el elemento que le dije que en nuestro medio no hubo mucha creencia ni mucho interés, que fueron los círculos de calidad. Los círculos de calidad generaron una relación muy interesante entre los directivos y los operarios, porque en los círculos de calidad la gente entendía que el trabajo directivo no era tan fácil. Y los directivos entendían que los operarios estaban dispuestos también a participar y a solucionar los problemas, generándose una relación mucho más amigable entre ellos. Si yo tengo sistemas de calidad, este elemento que es muy importante, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y la disminución de los accidentes. Porque además de la afectación a las personas, que es muy grave, también está la afectación en costos a la organización. Ahora,
También hay unas mejoras en la relación con el cliente intermedio y el consumidor final. Y también hay mejoras en los insumos a partir de cambios en el tratamiento con proveedores. Entonces, cuando hablamos de la gestión total de calidad, estamos hablando de una cosa muy grande que tiene muchísimas técnicas que abarcan muchísimos elementos para mejorar la organización. Ahora, el divorcio entre la productividad y la calidad. ¿Se puede obtener excelentes resultados en productividad y costos dejando de lado la calidad? No. La calidad ha demostrado que mejora la productividad y disminuye los costos. Y yo puedo decir, puedo gestionar la producción independientemente de la calidad o la calidad independientemente de la producción. Pues no, porque hay una relación de causalidad y dependencia. Ya les decía yo, por ejemplo, que en la estrategia de operaciones, costo, calidad, flexibilidad, tiempo de entrega y servicio son elementos fundamentales, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos que la calidad ya dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición sin la cual no se puede competir, entonces no podemos gestionar la producción si no estamos gestionando la calidad. Y la pregunta es, ¿por qué hay un divorcio en muchas empresas de estos conceptos? Y ese es el asunto que hay que resolver. ¿Y por qué lo hace actual y vigente? A pesar de que haya sido planteado hace tantos años ya. Fundamentalmente es un modo de gestión que permite transformar la cultura y la organización informal de una empresa. Ahora, eso sí, como se lo decía ahora, debe complementarse con otras muchas herramientas. Entre ellas puede ser la reingeniería de negocios, a pesar de todas las críticas que ha tenido. Y previamente de ser factible. De procesos, hacer benchmarking. Otras en la búsqueda de esa precisamente organicidad de las empresas, y esa organicidad entendida como la organización que responde como un todo a las necesidades del cliente. Muy bien, si hay algunas preguntas. Preguntas o comentarios. No sé. Pues, es decir, no sé si hay algunos comentarios, algunas preguntas. Como les decía inicialmente, este es un tema bastante extenso. Es decir, y no es un tema nuevo, es un tema que además inclusive, al no ser nuevo, al, digamos, verse como viejo, muchas organizaciones van disminuyendo la importancia que puede tener y hacerle perder, digamos, toda la potencialidad que tiene todos los sistemas de calidad. Cuando se empezó a plantear la calidad inicialmente, pues se plantearon todos los premios de calidad y hubo un interés, por ejemplo, en el caso nuestro en Colombia, hace ya 20 años, porque las empresas se certificaran con las ISO, pero ese ya es un interés. Ese es un interés que ha desaparecido. Preguntan en el chat que recomendar algunos libros. Mire, le cuento, Don Google es una maravilla. Si ustedes, por ejemplo, buscan en Google Académico, van a encontrar no solamente artículos, sino que van a encontrar libros completos. Es decir, yo en este momento, si me escriben al correo, yo les puedo inclusive compartir unos archivos que he bajado de libros completos de implementación del sistema de calidad en unas empresas españolas,
inclusive por ahí me encontré un libro de Deusto sobre calidad. La verdad es que en esto hay bastantes, ¿sí? Bastantes escritos, están los clásicos. Por ejemplo, el libro de Juran. El libro de Juran, por ejemplo, es muy enfocado en la planeación de la calidad. Aquí hacen una pregunta. En la prestación de servicios que este brinda consistiría en la calidad del trabajo intelectual, ya que los procesos de juzgado son lentos, o cuál sería la calidad de los servicios prestados. Me parece muy interesante la pregunta, porque además en calidad hay una cosa muy clara en la relación con proveedores. En la relación con proveedores, y es que están los contratos donde se especifica con claridad qué voy a entregar yo. Entonces, por supuesto, digamos, digamos en la dimensión del trabajo del abogado, digamos hay dos dimensiones. Una, su trabajo, y la otra que no depende de él, sino una institución que son los jueces, que son completamente ajenos, que digamos, tiene que haber muchísima claridad entre el abogado, primero, qué es lo que él va a hacer por el cliente y especificarle con claridad cuáles pueden ser los alcances y las limitaciones que pueda tener esa relación. ¿Por qué razón? Porque, digamos, y es común en algunos abogados prometer cosas que están por fuera de ellos. Y, por ejemplo, en esa calidad de servicio hay que advertirle al cliente que la velocidad de respuesta no depende de él, sino del sistema judicial. Por ejemplo, este año, que ha habido tanto problema con la pandemia, que todo se trastocó, Eso, si no hubo una relación de claridad con el cliente acerca de los tiempos, porque aquí la velocidad de entrega no depende del abogado, sino del juzgado. Entonces es muy importante que quede por escrito las especificaciones de lo que se va a hacer por el cliente y lo que se espera que se le va a dar. ¿Responde eso a su pregunta, doctora Jenny Lorena? Sí, señor, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, yo quiero hacer una pregunta. Cuénteme. Bueno, los tres temas son interesantes, calidad, competitividad y productividad. Se ha hablado en las empresas de la productividad y se sigue hablando mucho. Hay empresas que todavía siguen quizás encasilladas en los horarios laborales, ¿cierto? Que son, digamos, dadas a que si el empleado permanece una cantidad de tiempo en su puesto de trabajo, es productivo. ¿Cómo pensar hoy día realmente en la productividad sin que se ligue a ese horario de trabajo? A ver, hombre, yo creo que eso depende del tipo de empresa y organización que usted tenga. Por eso es muy importante diferenciar qué tipo de empresa es. Me explico. Yo, en una empresa manufacturera, yo no puedo darme el lujo de que la gente no cumpla. Es decir, yo necesito que cumpla un horario. Entonces, primero hay una cosa que es muy importante. A ciertos niveles de la organización, la productividad depende precisamente de eso. Es decir, de la rutinización del trabajo, de cuando estamos hablando de empresas manufactureras. Por ejemplo, si yo quiero fabricar neveras, si Mabe quiere fabricar neveras, la gente tiene que cumplir claramente unos horarios. Yo tengo que tener claramente definido que la gente esté en el puesto de trabajo, si son turnos, esté con anticipación para recibirle al siguiente. Listo, ese es un tipo de empresa. Hay otro tipo de empresas que no se basan en ese tipo de trabajo y la productividad
está basada en el conocimiento. Entonces, ahí los controles son diferentes. Ahí está establecido, mire, esa es la experiencia actual, digamos, con los creativos. El creativo ya no necesariamente tiene que ir a la empresa, él puede trabajar desde su casa. Pero imagínese, digamos, otro que es muy complicado, es que hay bienes o servicios que usted necesita eso con toda claridad. Por ejemplo, toda la gente que tiene que ver con atención y servicio al cliente. Usted se imagina que usted necesita resolver un asunto en una organización y se supone que el horario de trabajo es a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana usted tiene, digamos, una solicitud de garantías de servicio y no hay nadie que le responda. No, eso depende del tipo de organización y dependiendo del tipo de organización usted hace, digamos, una distribución del trabajo mayor o menor. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, no sé, ¿hay más preguntas? Lady Vanessa Nieto, ¿tiene alguna pregunta? Sandra Milena González hace una pregunta que es muy interesante. Buenas tardes, profesor. ¿Qué acciones se vienen realizando en el ámbito de la formación universitaria para que el tema de la gestión de calidad y en general de los sistemas de gestión hagan parte del ADN de los nuevos profesionales, de tal manera que los responsables de los sistemas de gestión no tengamos que evangelizarlos para que se comprometan con el sistema y por ende aportemos a la productividad y a la competitividad? Pues bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra facultad, esto hace parte de una asignatura. En la universidad en Bogotá, está repartida en 2 asignaturas. Y usted tiene razón en una cosa, lo que pasa es que tiene que ver con la formación profesional. Yo siempre he dicho que casi que cualquier profesional en cualquier área está condenado cuando asciende dentro de la organización a escalar otros ámbitos de la profesión, sobre todo en el área administrativa. La gente, digamos, un ingeniero, si quiere ascender dentro de, digamos, si quiere ascender dentro de la organización, que empieza a trascender su campo profesional, tiene que empezar a incursionar en este mundo. Lo cierto es que la mayoría de, y se debería ver, ¿sí? Digamos, estos temas en muchas organizaciones, sobre todo, por ejemplo, digamos, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional, en nuestro caso particular, que nosotros tenemos tantas carreras técnicas, casi que todas están permeadas por los sistemas de gestión de calidad. Los ingenieros químicos, los ingenieros civiles, los ingenieros eléctricos, pero realmente hay un asunto que es muy complicado en la educación, porque Sandra Milena, eso usted tendría que sumarle, no solamente en la gestión de la calidad, digamos, la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad esa social empresarial que tiene que ver mucho también con lo ambiental, con el respeto de los derechos humanos, etcétera. Pero la mejor manera con eso son a través, digamos, para muchas carreras, la solución podrían ser asignaturas selectivas. No sé si con eso le respondí o la confundí más. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Espero que haya sido de utilidad. La verdad es que la presentación cope en la primera partecita. Esto es un tema bastante extenso. Pero muy bien, yo creo que son muchos temas que también uno puede ir desarrollando y conociendo personalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la oficina de extensión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana
Y señores, recuerden, primero, bueno, al final quiero contarles, por ejemplo, el dolor que nos embarga en el día de hoy por la noticia del asesinato de un profesor jubilado de la carrera de Ingeniería Química con su señora, desafortunadamente, en la Manuela, que es una situación muy dolorosa. Y la otra es que a pesar de que las restricciones para la movilidad por el COVID se han mermado en Manizales, por favor, entendamos que Manizales, a diferencia de Bogotá, de Barranquilla, de Leticia, que ya, digamos, llegaron al pico y están en la situación de descenso, en Manizales todavía son muy altos los casos de contagio. Por favor, cuídense y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.